Ya. Hola, ¿qué tal mis seguidores? Bueno, un saludo de Freddy Internacional para ustedes, mis 62.000 seguidores que tenemos en Facebook. En este momento nos encontramos con Marco Cruz, director de alianzas para Latinoamérica de, de Taurex, del broker Taurex. Entonces, Marcos, quisiéramos saber cómo comenzaste tú en el mundo del trading y qué te motivó a seguir este camino. Pues bueno, primero que todo, yo inicio en el 2006. Inicio porque después de trabajar un tiempo en una empresa, he sido inversionista, lo cual invertí en una empresa pues, fantástica, literalmente. Me lleva a poder investigar más en el mundo del trading, ver si efectivamente existe ese tipo de inversiones, si no existe. Desde luego, como todo el desconocimiento en primera parte, a pesar de ser estudiante en ese momento está estudiando la carrera de economía, pues evidentemente me dejó un mal sabor de boca y desde luego el poder recuperar mi dinero me llevó a seguir preparándome día con día, ¿no? Y llegar hasta Ah, qué bien. Segunda pregunta para ti, Marcos. ¿Cuáles son las cualidades más importantes que debe tener un buen trader? la disciplina, definitivamente. Creo que la mayoría de nosotros debemos de entender que todo esto es un proceso y que desde luego empezamos con la improvisación como la vida, pero es lo que si no somos disciplinados vamos a hacer un perfecto desastre después, ¿cierto? También eso pasa en el mundo de las inversiones, ¿no? A no seguir un plan de trading, a no seguir una bitácora de operaciones, evidentemente nos lleva a poder tomar malas decisiones y luego no ser rentables a través del tiempo, ¿no? Y seguir cayendo en la misma fase. Qué bien. Entonces vamos a una pregunta, Marcos. ¿Qué mercados sueles operar y por qué? Forex, acciones, criptomonedas, etcétera. Índices bursátiles y acciones. Trabajo los índices bursátiles principalmente por la volatilidad de corto plazo, tiene un mayor movimiento hablando de días, inclusive de horas. Sobre todo también en la parte de las acciones me gustan mucho en las temporadas de resultados trimestrales y desde luego el estar diversificando entre acciones y lo que es índices bursátiles. Me gusta mucho hacerlo de corto y mediano plazo, ¿no? Lo de mediano plazo trabajo acciones y de corto plazo lo que son los índices bursátiles. Qué bien. Nuestra cuarta pregunta, Marcos. ¿Cómo manejas los riesgos en tus operaciones? ¿Tienes una estrategia específica? Claro, bueno, hay una parte de la que hablamos de los riesgos y esto hace un momento comentaba acerca de la parte psicológica junto con la parte operativa de nuestra toma de decisiones. La parte es que nosotros normalmente cuando tomamos una decisión del punto A al punto B necesitamos empezar desde el nivel más bajo. Normalmente, ¿cómo empecé yo con el riesgo? ¿Cómo empecé a conocer yo del riesgo? Empecé desde el 0.01, que es un microlote o una acción, ¿no? Y empezar de ahí comprando después de 2, de 3, pero poniéndome retos. Cada reto es como la escuela. En la escuela normalmente si uno no pasa los exámenes, no pasa el grado. También pasa aquí, bueno, yo hice eso con mi estrategia, me puse 50 operaciones y al ver que yo tenía un rendimiento, pasaba al 0.02, así iba sucesivamente. Y sí, llegó un momento que en el punto 07, si no me equivoco, tuve que repasarlo como 3 veces. Repetía en esa parte, ¿no? Entonces, esa es la parte de gestión del riesgo que nosotros, bueno, al servidor le debemos entender, la parte de entender lo tolerante al riesgo que puede hacer. Qué bien. Vamos con nuestra quinta pregunta, Marcos. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje tras una pérdida significativa en el mundo del trading? Aprender. La mayoría le echa la culpa a los demás, la mayoría le echa la culpa al mercado, la mayoría le echa la culpa hasta a personajes. Yo la verdad lo que hice fue aprender precisamente de mi error. Y evidentemente yo tengo algo que a lo mejor no sé si esté bien visto por la mayoría, pero yo no recuperé el dinero en ningún momento. Tengo rendimientos, claro, pero el dinero que se llegó a perder se pierde en el mercado y listo, el punto, no es dinero que recupere. De esa forma es como veo esa parte de operativa. O sea, que quieres decir con esto que cuando ustedes pierden en el mundo del trading no es una pérdida como tal, sino que es un aprendizaje. Para mí es un aprendizaje literalmente, es un aprendizaje. Si no aprendemos nuestros errores, ¿cómo los vamos a corregir o cómo los vamos a perfeccionar? Ok, vamos con nuestra quinta pregunta, perdón, nuestra sexta pregunta. ¿Qué herramientas o plataformas consideras imprescindibles para el trading? Plataforma